José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente del Gobierno de España, 2004 a 2011, ha vuelto a la primera línea política en los últimos días, provocando una oleada de reacciones que, como ya es habitual con su figura, están marcadas por la controversia. Tras una larga temporada sin aparecer en el centro de la escena política española, Zapatero ha emergido nuevamente para dar su versión sobre los temas actuales del país y del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, su partido de toda la vida. Sin embargo, su intervención en el Consejo Socialista de Sevilla ha suscitado una serie de reacciones tanto dentro como fuera de su partido, lo que evidencia que su figura sigue siendo una de las más polarizadoras en la política española. Durante su intervención en Sevilla, Zapatero pronunció una serie de afirmaciones que rápidamente generaron reacciones airadas en las redes sociales y se dieron a conocer en los medios de comunicación. En su discurso, hizo mención de temas clave de la actualidad política española, pero algunos de sus comentarios fueron interpretados por varios sectores políticos como desinformación o incluso como un intento de desestabilizar la imagen del gobierno de Pedro Sánchez. Para muchos, el expresidente no solo reapareció en el escenario político, sino que lo hizo para promover una narrativa que muchos consideran obsoleta o incluso desacreditada. El tema de la desinformación se ha convertido en un aspecto clave de las críticas hacia Zapatero. Diversos analistas han señalado que sus intervenciones públicas a menudo caen en la difusión de afirmaciones cuestionables o exageradas, lo que ha alimentado la polarización en torno a su figura. Esto no es algo nuevo, ya que durante su mandato, Zapatero fue también objeto de críticas por sus decisiones políticas y su manejo de los problemas económicos, pero su regreso a la palestra pública ha puesto en evidencia que, a pesar de su retiro político, su sombra sigue proyectándose sobre la política nacional. De hecho, algunos detractores han afirmado que el exmandatario, al hacer uso de su pasado y su estatus, ha decidido tomar una posición de influencia dentro del PSOE, un partido al que sigue teniendo una relación ambigua. En cuanto a las declaraciones que desencadenaron la controversia, estas no solo abordan cuestiones políticas nacionales, sino que también tocan temas internacionales. Zapatero, quien fue un ferviente defensor de la relación con el régimen de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro en Venezuela, ha sido cuestionado a lo largo de los años por su postura hacia el chavismo. En el pasado, la relación de Zapatero con Venezuela fue interpretada por muchos como un acercamiento a un régimen autoritario, lo que hizo que su figura fuera rechazada por quienes se oponen a la ideología chavista. Esta cercanía con el chavismo nunca fue del gusto de todos, especialmente cuando los opositores políticos lo acusaban de otorgar legitimidad a un gobierno que, según muchos, se había alejado de los valores democráticos. La reaparición de Zapatero en la vida política española no ha hecho más que reavivar estos debates. Durante su intervención en el Consejo Socialista, algunos vieron en sus palabras un intento de justificar su pasado y sus decisiones políticas. En este sentido, su discurso pareció estar orientado a defender su legado político, a pesar de las críticas que aún persisten en relación con las decisiones tomadas durante su mandato. Si bien muchos en su entorno político siguen considerándolo como un líder que, en su momento, representó una vía alternativa a las políticas tradicionales, sus detractores no dejan de recordar los errores cometidos durante su gobierno, especialmente en cuanto a la gestión económica y el manejo de la crisis financiera de 2008. Otro aspecto que ha generado controversia en torno a la figura de Zapatero es su relación con el PSOE de hoy en día. Aunque su mandato terminó hace más de una década, su influencia sigue siendo palpable dentro de las filas del partido, algo que no pasa desapercibido para sus seguidores ni para sus críticos. La reciente intervención de Felipe González, expresidente del gobierno y uno de los referentes históricos del PSOE, dejó claro que la figura de Zapatero sigue siendo un tema delicado dentro del socialismo español. González no dudó en calificar el mandato de su sucesor como responsable de la derrota electoral del PSOE en 2011, y aseguró que la gestión de Zapatero fue la principal causa de la debacle electoral que llevó al Partido Popular PP a la Moncloa. En sus palabras, la crisis económica y las políticas implementadas durante la presidencia de Zapatero sentaron las bases de la debacle socialista. González, al igual que otros críticos del exmandatario, considera que su gestión contribuyó a una fractura dentro del partido que ha sido difícil de superar. La derrota del PSOE en 2011, cuando Zapatero decidió no presentarse a la reelección y entregar el liderazgo del partido a Alfredo Pérez Rubalcaba, fue uno de los puntos de inflexión más importantes en la historia reciente del socialismo español. Ese año, el PP ganó por una amplia mayoría, y muchos analistas políticos señalaron que la imagen de Zapatero estaba tan deteriorada que su salida era la única opción viable para el PSOE. Sin embargo, el legado de su mandato ha sido un tema de debate constante. Algunos lo defienden, subrayando las reformas sociales que impulsó, como la ley de matrimonio homosexual y la ley de dependencia, mientras que otros lo critican por no haber gestionado adecuadamente la crisis económica y por haber impulsado políticas que, a la larga, resultaron perjudiciales para la estabilidad económica del país.
La polarización que genera Zapatero en la actualidad también se refleja en su relación con el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Aunque ambos pertenecen al mismo partido, las tensiones internas dentro del PSOE no han desaparecido del todo. Algunos consideran que Sánchez ha intentado distanciarse de su predecesor y ha tratado de proyectar una imagen de modernidad y de renovación en el partido. No obstante, las críticas hacia Zapatero continúan, y su regreso a la primera línea política no hace sino reavivar las divisiones internas dentro del PSOE. En este sentido, la figura de Zapatero sigue siendo vista como un reflejo de las tensiones dentro del partido, que no han logrado superar las huellas de su mandato. El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero a la esfera pública ha captado la atención de políticos, analistas y ciudadanos por igual. Para muchos, este retorno no es solo una vuelta de un expresidente a los focos mediáticos, sino una maniobra estratégica de alguien que intenta reafirmar su lugar en la historia política española. En un contexto en el que el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, atraviesa una etapa convulsa, marcada por desacuerdos internos, luchas por el liderazgo y una creciente polarización dentro de la política española, la presencia de Zapatero en un evento tan relevante como el Consejo Socialista celebrado en Sevilla tiene un significado mucho más profundo. La fecha y el lugar no parecen ser una casualidad. Su regreso se sitúa en un momento en el que la formación política que lideró durante 2 mandatos presidenciales busca encontrar su rumbo en medio de incertidumbres, desafíos internos y una creciente falta de consenso sobre los temas cruciales del presente. La estrategia de reaparecer en un evento tan importante como el Consejo Socialista sugiere que Zapatero no solo busca influir en la política del PSOE, sino que también pretende consolidar su presencia como una figura clave en la construcción de la narrativa política en España. No es difícil suponer que la intervención de Zapatero en este contexto está diseñada para incidir en los temas del día, como la gestión de la crisis económica, el futuro del PSOE y las perspectivas para la política española en general. Sin embargo, al hacerlo, también está resucitando viejos conflictos que muchos consideraban resueltos. En lugar de ofrecer propuestas renovadoras o soluciones para los problemas más apremiantes de España, su regreso a la vida pública parece más bien una forma de revitalizar los debates sobre su legado y las decisiones políticas que tomaron lugar durante su mandato. Para muchos, este intento de regresar al centro del escenario político no está exento de controversia, ya que las circunstancias actuales han cambiado drásticamente desde su presidencia. La interpretación de su retorno también ha suscitado opiniones divididas entre los analistas políticos. Algunos consideran que su regreso es una maniobra premeditada, cuidadosamente orquestada para consolidar su legado y mantener su influencia dentro del PSOE. En un momento en que el partido se enfrenta a divisiones internas, luchas de poder y un liderazgo que aún no logra marcar una dirección clara, la intervención de Zapatero podría verse como un intento de regresar como figura salvadora, alguien que, con su experiencia política, podría ser capaz de restaurar el orden y la unidad en un partido que se muestra cada vez más fragmentado. Sin embargo, esta jugada podría terminar teniendo el efecto contrario. La polarización en la política española y dentro del propio PSOE es tan profunda que las intervenciones de figuras históricas como Zapatero pueden resultar divisivas. Al intentar reavivar viejos debates o incluso resucitar ideas que fueron implementadas durante su mandato, podría terminar siendo percibido como un obstáculo para la renovación que muchos dentro del PSOE consideran urgente. De hecho, algunos observadores sostienen que su regreso no es solo una cuestión de recuperar protagonismo personal, sino una forma de intentar asegurarse de que su legado siga siendo relevante en el panorama político español. Si bien es cierto que su gestión estuvo marcada por importantes reformas sociales, como la legalización del matrimonio homosexual, las políticas de igualdad y la ampliación de derechos sociales, también está vinculado a uno de los periodos más turbulentos de la historia reciente de España, la crisis económica de 2008. Esta crisis, que desencadenó una profunda recesión económica y un aumento del desempleo, dejó una marca indeleble en la política española y en la imagen pública de Zapatero. Muchos consideran que las decisiones tomadas durante esos años no solo afectaron la economía española, sino también el propio futuro del PSOE. En este contexto, la figura de Zapatero sigue siendo asociada tanto a los logros de su mandato como a los errores que se cometieron durante la crisis. Esto crea una dicotomía difícil de reconciliar. Por un lado, su legado social y progresista; por otro, su manejo de la crisis económica, que muchos ven como un factor determinante en el desgaste del PSOE a nivel electoral. Al mismo tiempo, la reaparición de Zapatero también refleja una realidad innegable. La política española sigue siendo un terreno en el que las figuras del pasado tienen una influencia considerable. A pesar de los intentos de renovación y modernización dentro de los partidos, figuras históricas como Zapatero siguen marcando la pauta, a veces más de lo que se desearía. Su figura se ha convertido en un símbolo de la división interna del PSOE y de los conflictos políticos que, aún hoy, siguen siendo una carga para el partido.
La reaparición de Zapatero pone en evidencia la dificultad del PSOE para superar las fracturas internas que han acompañado al partido durante las últimas décadas. En lugar de contribuir a la unidad y la cohesión, su presencia en los debates actuales podría percibirse como una forma de perpetuar los viejos conflictos que, en muchos casos, deberían haberse dejado atrás. En lugar de avanzar hacia el futuro, la política española sigue atrapada en un ciclo de revisitar el pasado, lo que dificulta la búsqueda de soluciones a los problemas del presente. Por otro lado, la sociedad española, que enfrenta numerosos desafíos, como el desempleo, la desigualdad social, la crisis de vivienda y las tensiones territoriales, no encuentra en el regreso de figuras del pasado como Zapatero las respuestas que busca. Los problemas que aquejan a España son complejos y requieren soluciones innovadoras y adaptadas a las nuevas realidades sociales y económicas. Sin embargo, en lugar de centrarse en los problemas actuales, la política española parece más inclinada a alimentar viejos conflictos, a revivir luchas internas de los partidos y a discutir sobre legados pasados. El regreso de Zapatero pone en evidencia esta desconexión entre las demandas de la sociedad y las respuestas que ofrece la clase política. En lugar de mirar hacia el futuro, se sigue mirando hacia atrás, lo que genera una sensación de estancamiento y falta de progreso. El futuro de Zapatero en la política española, al menos en el corto plazo, sigue siendo incierto. A pesar de su reaparición, no está claro cuál será el impacto real de su regreso ni si conseguirá ganar la relevancia que parece estar buscando. Mientras que algunos dentro del PSOE todavía lo consideran un referente, otros lo ven como una figura del pasado que debe ser superada. El debate sobre su legado sigue abierto, y sus decisiones durante la crisis económica siguen siendo un tema que genera opiniones divididas. Su presencia en los debates actuales sigue siendo un factor divisivo, que refleja las fracturas profundas dentro del PSOE y de la política española en general. Sin embargo, lo que está claro es que la figura de Zapatero seguirá siendo un tema de discusión y análisis, al menos durante los próximos años. En resumen, el regreso de José Luis Rodríguez Zapatero a la política española es una muestra de cómo las figuras del pasado siguen teniendo un peso significativo en la política del presente. Aunque su regreso puede haber sido una maniobra estratégica para recuperar relevancia y asegurar su legado, lo cierto es que su presencia sigue siendo un tema divisivo, tanto dentro del PSOE como en la sociedad española. En lugar de contribuir a la solución de los problemas actuales, la figura de Zapatero parece perpetuar los conflictos del pasado, dejando a muchos con la sensación de que la política española está atrapada en un ciclo interminable de debates sobre lo ya sucedido, en lugar de avanzar hacia el futuro con propuestas concretas y renovadoras. El regreso de José Luis Rodríguez Zapatero al primer plano de la política española en un momento tan crucial para el PSOE ha generado una profunda agitación interna dentro del partido. En particular, las tensiones ideológicas entre las distintas corrientes dentro de la formación socialista se han incrementado con su reaparición. Si bien algunos consideran que su presencia podría aportar un enfoque renovador para el futuro del partido, muchos militantes y dirigentes regionales cuestionan si su figura, cargada de un legado polémico, puede ser una ventaja o un lastre en una etapa en la que la unidad es más necesaria que nunca. Para algunos, el regreso de Zapatero es una oportunidad para reavivar el espíritu del socialismo que él representó en sus mejores momentos, pero para otros es una simple excusa para reabrir viejas heridas que jamás se cerraron del todo. La sombra del pasado sigue acechando al PSOE, y no es algo que se pueda ignorar. Desde su salida del poder en 2011, Zapatero ha estado rodeado de controversias, no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional. Es cierto que Felipe González no es el único en dudar del legado del expresidente, ya que muchos analistas políticos coinciden en señalar que la gestión de Zapatero dejó al PSOE en una de sus peores crisis, tanto interna como externamente. La crisis económica global de 2008, que golpeó con fuerza a España durante su segundo mandato, resultó en una pérdida de confianza pública en su liderazgo, lo que a su vez debilitó la posición del partido en el panorama político nacional. La decisión de implementar medidas de austeridad durante esa crisis, en clara contradicción con su política inicial de gasto social, fue vista como una traición a sus propios principios. Esta situación alienó tanto a los sectores más progresistas de la izquierda como a los votantes más moderados, provocando una debacle electoral sin precedentes para el PSOE en las elecciones generales de 2011. Mientras tanto, el Partido Popular, bajo el liderazgo de Mariano Rajoy, consiguió una abrumadora mayoría absoluta, consolidándose como la opción política preferida por muchos españoles en un contexto de incertidumbre económica. En Cataluña, el PSC, tradicional aliado del socialismo español, sufrió también una derrota histórica que marcó un punto de inflexión en su influencia en la política autonómica.
Para los detractores de Zapatero, su retorno al escenario político solo sirve para reabrir viejas heridas, incrementar las divisiones internas del PSOE y debilitar la imagen pública de un partido que, después de tantos años, aún trata de redefinir su identidad en un contexto político cada vez más fragmentado y polarizado. En los últimos años, el PSOE ha intentado reinventarse bajo la dirección de Pedro Sánchez, un joven líder que ha buscado marcar su propio camino y distanciarse de la figura de Zapatero. Sin embargo, la conexión entre ambos no ha sido ni discreta ni fácil de ignorar. Desde que Pedro Sánchez asumió la Secretaría General del partido en 2014, ha habido muchas especulaciones sobre la influencia que el expresidente podría estar ejerciendo sobre él, tanto a nivel estratégico como en la toma de decisiones clave. Aunque Sánchez ha intentado trazar su propio rumbo, la figura de Zapatero parece seguir siendo una sombra constante sobre su liderazgo. Algunos críticos señalan que las similitudes entre ambos son demasiado evidentes. La apuesta por alianzas políticas controvertidas, la disposición a dialogar con fuerzas políticas polarizadoras y la comunicación política que prioriza lo simbólico sobre lo estratégico. Esta aproximación, según los críticos, ha llevado al PSOE a perder su rumbo y a dejar de ser una alternativa coherente para aquellos votantes que no se sienten representados por las propuestas de la derecha. Sin embargo, la respuesta de los defensores de Sánchez es clara. Argumentan que el liderazgo del actual secretario general ha sido mucho más pragmático y audaz que el de Zapatero, especialmente al enfrentarse a retos sin precedentes, como la pandemia de COVID-19, la crisis energética derivada de los conflictos internacionales y la gestión de un parlamento fragmentado, en el que el PSOE ha tenido que tejer complicadas alianzas para sacar adelante sus propuestas. La respuesta de Sánchez ha sido, en muchos sentidos, una de adaptación a un entorno político en constante cambio, pero la figura de Zapatero sigue estando muy presente, especialmente cuando se habla de la dirección futura del PSOE. En este contexto, el retorno de Zapatero al debate político ha abierto una serie de preguntas incómodas para Sánchez y su equipo. ¿Es la presencia de Zapatero un elemento que fortalece la cohesión interna del PSOE, o se convertirá en una distracción que solo añadirá más confusión en un periodo ya cargado de tensiones? Esta es una de las grandes preguntas que, hoy por hoy, permanece sin respuesta en el panorama político español. El legado de Zapatero, tanto a nivel nacional como internacional, está marcado por múltiples controversias. Uno de los aspectos más criticados de su figura es su relación con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Desde que asumió un papel como mediador en las crisis políticas que azotaban al país sudamericano, su figura se ha visto envuelta en duras críticas, tanto desde la oposición venezolana como desde sectores de la política española. Muchos consideran que Zapatero ha intentado justificar y legitimar a un régimen que ha sido acusado de graves violaciones a los derechos humanos y de manipulación electoral, algo que ha sido interpretado como una traición a los principios democráticos que el PSOE dice representar. No obstante, los defensores de Zapatero argumentan que su intervención tiene como objetivo promover el diálogo entre las partes en conflicto y evitar una mayor escalada de violencia o un conflicto aún más grave en la región. Sin embargo, lo que es indiscutible es que su relación con el régimen venezolano ha tenido un alto costo político, tanto en España como en el resto de Europa. Esta vinculación ha contribuido a fortalecer la narrativa de que el PSOE está alineado con posturas internacionales que muchos consideran peligrosas, e incluso inaceptables, en el contexto de la política internacional moderna. En este entorno de polarización, las redes sociales juegan un papel crucial en la construcción de la opinión pública, y Zapatero no ha sido ajeno a este fenómeno. Tras su intervención en el Consejo Socialista de Sevilla, las plataformas como Twitter y Facebook se inundaron de comentarios críticos, memes, análisis y discusiones sobre sus afirmaciones y su posible influencia en la política actual. Esta avalancha de opiniones ha abierto un debate en línea que ha polarizado aún más a los miembros del partido, dividiendo las aguas entre aquellos que ven a Zapatero como un referente del progreso y la modernización de España, y aquellos que lo consideran una figura que ha quedado atrapada en los errores del pasado y cuya reaparición solo sirve para dividir aún más a un PSOE que necesita encontrar su lugar en la política contemporánea. El regreso de Zapatero pone en evidencia un problema que el PSOE lleva arrastrando desde hace años: su incapacidad para modernizarse completamente sin perder el contacto con su legado histórico. La reaparición del expresidente, que ha sido, sin lugar a dudas, una de las figuras más influyentes de la política española de los últimos tiempos, plantea una serie de interrogantes sobre cómo el PSOE podrá adaptarse a las nuevas realidades políticas y sociales. ¿Es su regreso una oportunidad para aprender de los errores del pasado y corregir el rumbo, o será simplemente un recordatorio de todo lo que salió mal durante su mandato? La respuesta a esta pregunta podría ser decisiva para el futuro del partido, ya que el PSOE sigue luchando por encontrar una dirección coherente que lo haga atractivo para un electorado cada vez más diverso y exigente.
En el ámbito internacional, José Luis Rodríguez Zapatero ha buscado posicionarse como un mediador global, interviniendo en una serie de conflictos internacionales y participando activamente en foros donde, en muchas ocasiones, su presencia no ha sido bien recibida. Su postura, caracterizada por la promoción de un multilateralismo inclusivo, ha sido objeto de críticas por parte de numerosos sectores. Estos críticos argumentan que, en su afán por promover el diálogo entre las partes en conflicto, Zapatero ha tendido a favorecer, en ocasiones, a regímenes poco democráticos, lo que ha generado desconfianza en su capacidad de ofrecer soluciones efectivas y democráticas a los problemas internacionales. Muchos señalan que su enfoque a veces se ha mostrado más enfocado en la creación de un ambiente de entendimiento y cooperación, sin considerar las implicaciones que ciertos regímenes autoritarios tienen sobre los derechos humanos y la democracia. A pesar de la controversia que ha generado su papel en diversas mediaciones internacionales, sus seguidores defienden con firmeza que Zapatero ha estado comprometido con el diálogo como herramienta esencial para la resolución de conflictos. A su juicio, su intervención en escenarios internacionales ha sido fundamental para abrir puertas a la negociación entre gobiernos enfrentados, evitando que las tensiones llegaran a un punto irreversible. Sin embargo, muchos analistas políticos señalan que sus mediaciones rara vez han dado lugar a soluciones tangibles o cambios reales en las dinámicas de los conflictos en los que ha estado involucrado. En muchos casos, sus esfuerzos se perciben más como una estrategia de visibilidad que como un medio efectivo para promover la paz y la justicia. Las críticas a la efectividad de su enfoque son recurrentes, lo que ha generado un debate sobre si Zapatero realmente posee la capacidad de influir en el escenario político global, o si, por el contrario, se encuentra utilizando estas plataformas internacionales para mantenerse relevante en la política española, un ámbito donde su influencia ha disminuido considerablemente desde que dejó el poder en 2011. En este contexto, la figura de Zapatero se presenta como una de las más complejas y controvertidas de la política española contemporánea. A pesar de que sigue siendo una personalidad respetada por algunos sectores de la izquierda, su regreso a la primera plana de la política no ha hecho más que reabrir los debates sobre su legado y el impacto de sus decisiones durante su mandato. La situación interna del PSOE también se ha visto reflejada en esta reaparición, evidenciando las tensiones ideológicas y la falta de cohesión dentro de un partido que se encuentra en una encrucijada histórica. En este sentido, la reaparición de Zapatero subraya la necesidad del PSOE de encontrar un equilibrio entre su pasado histórico y su futuro político, sin perder la capacidad de adaptarse a los desafíos actuales. La gran pregunta que se plantea ahora no es tanto si Zapatero podrá rehabilitar su imagen o recuperar la influencia que tuvo en el pasado, sino si su presencia en la política española y su involucramiento en los asuntos internacionales contribuirán a fortalecer, o por el contrario, a dificultar el camino del socialismo español hacia una nueva etapa. A medida que la política global se vuelve cada vez más compleja y polarizada, el papel de mediadores como Zapatero se cuestiona constantemente, lo que plantea la duda sobre si su enfoque sigue siendo pertinente en un mundo en el que las soluciones diplomáticas requieren, cada vez más, de respuestas rápidas y efectivas ante crisis que evolucionan con rapidez. En la política, como en la vida misma, el pasado siempre regresa, pero el futuro sigue siendo incierto y lleno de posibilidades. Sin embargo, lo que parece claro es que Zapatero, al igual que el PSOE, deberá enfrentarse a las realidades de un mundo que ya no es el mismo que conoció durante su mandato.